Buenos días. Soy Flora Marimón del periódico La Provincia y va a presentar el acto Fernando Canellada, director de nuestro periódico. Buenos días. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí y acompañarnos a todos. No es ninguna presentación, es hoy mi primer acto como director de La Provincia, aunque los periodistas no somos noticia, hoy aparezco ahí en las páginas del periódico como noticia. No voy a decirles más que muchas gracias. El Foro Prensa Ibérica y a nuestro patrocinador KPMG, que esperamos que también siga siendo un generoso patrocinador en esta etapa que empieza este director que les habla. Y bueno, ustedes tienen mucho que hablar de turismo y de hostelería y yo reitero las gracias a los patrocinadores, a los asistentes y a los participantes, al señor viceconsejero que nos acompaña y que participará y que nos ilustrará con su intervención. Y sin más, tiene la palabra Agustín Marrero, responsable de KPMG. Pues bueno, buenos días a todos y en primer lugar agradecerles la presencia en el día de hoy, en este entorno tan amigable y recogido que hemos tenido, para que sea un foro de compartir y discutir sobre la temática que nos abarca en el día de hoy. Así que será un auténtico placer que tanto por parte de KPMG como el resto de compañeros que van a compartir la mesa pues tengamos una visión de cómo está el sector en Canarias, el turismo en Canarias, cómo prevemos que vayamos a cerrar este fantástico año 2025, en el cual todo prevé que se vayan a obtener unas cifras históricas tanto de número de visitantes como facturación, aunque no por ello no nos vamos a dejar de encontrar con unos retos importantes, retos estructurales, como puede ser la sostenibilidad, la presión sobre los recursos y la capacidad de obtener una diversificación en la oferta que estamos dando a nuestros turistas. En este contexto, la colaboración de las empresas, la inversión o la capacidad de atraer inversión y también los nuevos modelos operativos serán fundamentales para seguir manteniendo la competitividad de nuestro territorio. Las alianzas estratégicas permiten poder llegar a mercados más globalizados, permiten compartir tecnología y también afrontar de una forma junta, en grupo, los diferentes desafíos regulatorios y tecnológicos a los cuales nos vamos a encontrar. El futuro de Canarias pasa por la innovación, va a ser aspectos importantes la inteligencia artificial, la digitalización y la sostenibilidad. Y son temas que están actualmente en la mesa, pero no van a pasar de moda porque son los temas diferenciales que marcarán las palancas de transformación. Por tanto, estamos viendo también, en comparación con estos aspectos, a nivel internacional, que en aquellos países o destinos líderes, aspectos como la capacidad de mejorar las experiencias de los turistas, la utilización de energías eficientes y recursos de energías renovables, se están convirtiendo en aspectos fundamentales para conseguir también liderazgo y atracción de turistas. Nuestro compromiso desde KPMG es acompañarles al sector en este proceso de cambio, aportando conocimiento, rigor y una visión estratégica. Creemos que la colaboración entre las empresas y la innovación serán factores fundamentales y relevantes para poder afrontar con éxito los retos y los desafíos y oportunidades con los cuales nos vamos a encontrar. Les brindo la oportunidad
para en este foro de diálogo pues compartan, como dije antes, sus ideas y que de una forma en colaboración y siempre utilizando también la innovación seamos capaces de generar un modelo que aporte valor a las empresas, a los trabajadores y al sector de la población canaria en su conjunto. Sin más, cedo la palabra a José Manuel Sanabria, viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias. Manuel, por favor. Buenos días, señoras, señores. Gracias por esta invitación. Gracias al Foro de Prensa Ibérica, a KPMG. Enhorabuena, Fernando, por este estreno como director de la provincia. Es un reto apasionante que seguramente va a ser exitoso también para ti y para la empresa, ¿no? Nuestro archipiélago es y ha sido durante décadas un referente turístico internacional. Millones de visitantes nos eligen cada año por nuestro clima, nuestra hospitalidad, la calidad de nuestras infraestructuras públicas y privadas y la calidad de vida. Pero si algo nos han enseñado las crisis que hemos sufrido, desde las pandemias hasta los cambios geopolíticos y otras tensiones internacionales, es que no podemos dar nada por sentado. El turismo cambia, los viajeros cambian y por lo tanto también debe cambiar la forma en que entendemos la gestión turística, hotelera en particular. Vamos a hablar de internacionalización. Canarias ha tenido históricamente una fuerte dependencia de dos mercados básicos, para ustedes lo saben mejor que yo, el británico y el alemán. Han sido y sigue siendo pilares fundamentales de nuestro sector. Pero esa dependencia también conlleva riesgos que tenemos que resolver de manera imaginativa. La internacionalización nos obliga a diversificar, no solo a salir con nuestras cadenas hoteleras a otros destinos, como ya han hecho grupos canarios en Cabo Verde, en Caribe, en América Latina, en Asia, etc. Sino también para atraer nuevos perfiles de turistas hacia nuestras islas. Hoy mercados como el norteamericano, el europeo del este e incluso algunos asiáticos empiezan a mostrar interés en destinos insulares seguros, accesibles y de alta calidad. Pero captar a esos viajeros requiere estrategias nuevas. Más conectividad aérea, mejor conectividad, más promoción digital segmentada y sobre todo una oferta hotelera, turística en general, capaz de hablar el lenguaje de los nuevos mercados. Internacionalizar no es únicamente exportar nuestro modelo, sino también importar nuevas formas de relación con los huéspedes, nuestras expectativas y nuevas oportunidades de negocio. Es una mentalidad abierta al mundo. El segundo gran eje de este foro de hoy, porque quiero felicitar al grupo también KPMG, es el turismo, es la innovación. En el turismo del siglo XXI la innovación no es un lujo, es ni una etiqueta ni una parte del marketing, es una condición de supervivencia y de competitividad. Pensemos en la digitalización. Hoy los clientes reservan, opinan y comparten experiencias en tiempo real. La información fluye a una velocidad nunca vista anteriormente y un solo comentario online puede impactar más que una campaña publicitaria en una temporada. Los hoteles deben ser capaces de utilizar datos, la inteligencia artificial y sistemas de revenue management para anticiparse a la demanda, ajustar precios en ese mercado tan dinámico y personalizar también las experiencias. Y la innovación también pasa por la sostenibilidad. Cada vez más turistas valoran y hasta exigen prácticas responsables. Reducción de plásticos, eficiencia energética, energías renovables, integración en las comunidades locales, etc. Ya no se trata solo de ser verdes o parecerlo por convicción, sino también porque es lo que pide el mercado y porque garantiza que nuestra competitividad sea mayor. Y no olvidemos la experiencia. El viajero actual busca autenticidad, gastronomía local, cultura viva, contacto con la naturaleza, actividades de wellness o deportivas, muchos ámbitos de trabajo para evolucionar. La innovación consiste en convertir la estancia en un recuerdo único que combine confort y emoción. En Canarias ya tenemos ejemplos notables, hoteles que integran placas solares desalinizadoras, complejos que certifican su huella de carbono o cadenas que apuestan por la gastronomía a kilómetro cero. Cada paso en esa dirección nos acerca a un turismo más fuerte y más diferenciado. Y el último eje que iba a tocar es el del futuro. ¿Qué tendencias vemos en el horizonte? Primero, un turista más digital, más conectado y más informado. Quiere gestionar su viaje desde el móvil, quiere flexibilidad y quiere respuestas inmediatas.
Segundo, un viajero más exigente en términos de sostenibilidad. Se valora el impacto social, la reducción de la huella de carbono ecológica y la contribución a la economía local. Y tercero, la llegada de nuevas generaciones como los millennials o la generación Z son viajeros que priorizan las experiencias, que valoran lo auténtico frente a lo estandarizado y que están dispuestos a pagar más por algo único y responsable. Una competencia creciente, el Caribe, Asia, África, desarrolla a gran velocidad infraestructuras turísticas de calidad. Para mantener nuestro liderazgo, Canarias debe ser más que un destino de sol y playa, debe convertirse en un laboratorio de innovación turística. Imaginemos un archipiélago que no solo recibe turistas, sino que exporta conocimiento. Un lugar donde startups turísticas prueban nuevas tecnologías, donde los hoteles son modelos de sostenibilidad replicados en otros lugares, donde universidades, empresas y administraciones trabajan juntas para diseñar experiencias turísticas futuras. Este puede y debe ser el papel de Canarias. Amigos, amigas, internacionalización, innovación y futuro son tres caminos distintos de una misma hoja de ruta. Si diversificamos mercados, si integramos la innovación digital y sostenible en cada hotel y si apostamos por una visión de futuro que sitúe a Canarias como referente mundial, lograremos un sector hotelero más resiliente, más rentable y más justo en nuestro territorio. El turismo nos ha dado mucho, pero ahora nos exige dar un paso más. Se trata de transformar nuestra hospitalidad en un modelo competitivo y sostenible que no solo resista las crisis, sino que lidere además el cambio. Canarias tiene el talento, la experiencia, la capacidad para hacerlo. El futuro del sector hotelero está en sus manos, en nuestras manos, y está sin duda lleno de oportunidades. Aprovecho además ahora al final de este pequeño discurso para invitar a todos ustedes a participar en la redacción de la ley. Lo he hecho de manera individual con algunos de ustedes y les animo además a que participen activamente en la redacción de la nueva ley de turismo, la ley que va a estar vigente, ojalá en poco tiempo, que sustituya a una ley que tiene ya 30 años, la 795, y que estamos en ese proceso de incorporar las modificaciones y mejoras que ustedes, el sector hotelero, que conoce perfectamente el sector, nos pida y nos argumente. Así que muchas gracias y feliz jornada. Bueno, ahora empezamos con la mesa de debate, de reflexión de amigos sobre lo que ha comentado el viceconsejero, que prácticamente ha respondido a las preguntas que nosotros vamos a formular aquí a los expertos hoteleros y a KPMG, claro. Bueno, pues nada, en esta mesa redonda pues vamos a tratar todos estos temas que ha tratado el viceconsejero y les voy a presentar a los intervinientes. Está Miguel Villarroya, CEO de Spring Hotels, Nicolás Villalobos, director general de Cordial Hotels and Resort, Óscar Palacio, buenos días, director de operaciones y socio fundador de Canarian Hospitality de Grupo Acosta Matos, y Agustín Marrero, que ya habló antes, socio responsable de KPMG. Para entrar en temática, primero les quiero decir que tienen tarjeta donde ustedes pueden formular preguntas que luego yo se las trasladaré a los invitados, lo que ustedes quieran preguntar. Entonces vamos a empezar por el tema que ya el viceconsejero ha introducido, que es la internacionalización de Canarias en el mundo. Y a mí me gustaría empezar preguntándole cómo están abordando la expansión internacional de sus cadenas. Pues nosotros, en nuestro caso particular, desde el corazón, ¿vale? Porque estamos haciendo un crecimiento en el territorio, en este caso en Tenerife, porque hemos visto que tenía mucho sentido, ¿no?, crecer el número de habitaciones allí, porque nos inspiran muchos, ¿no?, casos de éxito de hostelería española que han crecido a nivel internacional apalancándose en el territorio, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Empresas mallorquinas de Mallorca para el mundo, empresas ibicencas de Ibiza para el mundo, empresas de Gran Canaria para el mundo, ¿no? Y yo creo que nosotros lo queremos hacer así, pero desde Tenerife. Tenía mucho sentido tener una concentración importante en la isla de Tenerife. Creemos que era más inteligente seguir creciendo en Tenerife y en el sur en particular, para luego proyectarnos al exterior, que a lo mejor crecer en otra isla. No quiere decir que no lo pudiésemos hacer, pero que nuestro foco era ese. ¿Por qué? Porque te permite ciertas circunstancias, ¿no?, como economías de escala, ¿no?, como ascendencia en los canales de distribución, como la capacidad de hacer una marca pivotando, ¿no?, en la salud del territorio. Y Tenerife, igual que Gran Canaria,
así es. Y estaríamos hablando, a lo mejor que estamos, ¿no?, haciendo un paralelismo con el tema de la inversión financiera en capital semilla o presemilla, ¿no? Es decir, creo que ya tenemos, ¿no?, todos los mimbres. Nuestro grupo ahora, después de la reciente adquisición del Mare Nostrum, hemos dobrado inventario, estamos en 2.200 habitaciones. Tenemos solo para desarrollar 140.000 metros cuadrados, en una zona que se acaba de solucionar urbanísticamente y ha sido recepcionada por el Ayuntamiento de Arona. Y que a partir... No tiene trabas burocráticas. No, bueno, gracias a Dios, ¿eh? De hecho, yo como presidente de la Junta de Propietarios llevo 3 años pues esperando por esa circunstancia y recientemente validamos, ¿no?, que se pueda ya de alguna forma otorgar licencias, y con eso triplicaremos el inventario en Tenerife. Entonces tendrá todo el sentido del mundo, y estamos observando los mercados internacionales donde tendría sentido crecer y tampoco inventar nada, porque ya hemos visto lo que ha hecho pues estas empresas que te comentaba antes. Tendría mucho sentido ir a LATAM, ir al Caribe, observar también qué es lo que está pasando en África, en el arco del Mediterráneo, y por qué no Asia, ¿no? Entonces, no estamos inventando nada que no hayan hecho otros compañeros, ¿no?, de viaje, y la verdad que nos inspira esas circunstancias. Tendría sentido hacer alguna adquisición de algún terreno en alguna zona por consolidar, en República Dominicana, en México. Yo tengo especial experiencia en aquellas zonas, y creo que un poco la hoja de ruta está marcada: consolidar, ¿vale?, desarrollar e internacionalizar. Nicolás, ¿ustedes qué están haciendo al respecto? Bueno, pues Spring lo hace desde el corazón, nosotros lo hacemos desde la cabeza. Con prudencia. Con prudencia. Por un lado, sabemos que queremos crecer, porque en Cordial, bueno, pues empezamos... Cuando yo llegué hace 20 años eran 3 establecimientos, y lo que hemos visto es que a medida que hemos ido creciendo, pues hasta los 20 que tenemos ahora, bueno, pues el crecimiento lo que ha llevado pues es economías de escala, economías de alcance, pues que ha permitido pues que obtener mejores resultados por unidad legislativa, simplemente, pues como digo, por ese apalancamiento. Entonces el crecimiento per se es un fin, no por un complejo narcisista, sino porque vemos que a mayores que somos, pues más eficientes somos y mejor nos salen las cosas. Pero también tenemos que tener cuidado de que no se rompan las costuras con crecimientos desordenados. Entonces sí al crecimiento, pero de forma prudente. Entonces el crecimiento, eventualmente aquí en el entorno canario que tenemos, el territorio es finito, las oportunidades son finitas, y eso y la consideración de que no conviene tener todos los huevos en la misma cesta nos lleva pues también a mirar en derredor y mirar qué oportunidades existen internacionalmente. Y nos hemos acercado, hemos mirado, lo que pasa es que también con mucha prudencia. Primero saber quiénes somos. Como digo, no queremos crecer a cualquier costa, no queremos, porque sabemos que el crecimiento desordenado comporta riesgos, y nosotros somos pues muy conservadores y no nos queremos, no nos gana la ansia y la apetencia por crecer. Y bueno, también sabemos lo que somos, quiero decir, al final, y la complejidad que tiene nuestro sector. Al final hay que conocer la normativa cambiante. Si ya nos cuesta entenderla y conocerla en nuestro territorio, pues vete a entender la de Gambia, o vete a entender la de tal. También sabemos cuál es nuestro know-how. O sea, nosotros tenemos mucho valor añadido, pues oye, en vacacional en Gran Canaria. Esto es como cuando tira uno una piedra a un estanque, ¿no? Pues oye, donde cae la piedra se produce una fuerza que después va generando unos anillos que van perdiendo fuerza a medida que se van alejando. Pues yo añado mucho más valor como hotelero en Maspalomas que en Vietnam. Añado mucho más valor como hotelero en vacacional, pues a lo mejor pues que en urbano. Y nosotros vamos pegando saltos y nos vamos aventurando, pero desde la prudencia y dominando los saltos. No se nos ocurriría pegar el salto de repente, pues abrir un hotel en Tanzania. Y hay quien lo hace, y hay quien es valiente y osado. Nosotros hemos mirado mucho lo que es el África más próximo, el África occidental, pues Senegal, Gambia, Marruecos, Cabo Verde, y después también hemos mirado en la zona Caribe, la zona latinoamericana. Por la ventaja que tiene el África occidental es la cercanía, estamos cerca, lo cual también es importante, la presencia y poder tener hands-on, ¿no? Tener las manos y poder gestionar y poder estar, mientras que ya la más cercana culturalmente resulta que es mucho más lejana físicamente, y después también más lejana desde el punto de vista de negocio, porque en Gambia el negocio vacacional que tienen son los mismos ingleses, holandeses y escandinavos que vienen a Canarias, igual en Cabo Verde, mientras que si te vas a Dominicana o te vas a Cancún,
ahí los europeos son marginales y te metes en un nuevo mundo, un nuevo negocio que desconocemos, que es el canadiense, el estadounidense, que no se puede aprender, pero comporta riesgos. Y estamos hablando de un sector muy intensivo en capital, o sea, una habitación de hotel aquí y allí cuesta 200.000 euros, y a partir de ahí empezar a hablar. Entonces las aventuras tienen que ser muy medidas y conservadoras. Bueno, pues no nos entretengo más, con prudencia. Desde la cabeza. Sí, claro, es así. Óscar, en esta misma pregunta, pues eso, ¿qué mercados están explorando, consolidando? ¿Cómo se están internacionalizando ustedes? Bueno, en primer lugar, buenos días y muchas gracias por invitarnos, ¿no? A ver, Canadian Hospitality es una empresa muy joven, ¿no? Nosotros somos casi una startup porque acabamos de cumplir 4 años, con lo cual estamos todavía en esa fase en la que nuestro proceso de internacionalización, probablemente aquí algún canarión lo llamará saltar a Tenerife, ¿no? Quiere decir, a la otra provincia, ¿no? Nosotros tenemos presencia en ambas provincias, tanto en Tenerife como en la provincia de Las Palmas, con presencia en Lanzarote y Gran Canaria. Y entendemos que ese ha sido un primer paso, el posicionarnos bien en las Islas Canarias, que es nuestra matriz y donde arrancamos, ¿no? A partir de ahí, Canadian Hospitality es una empresa que lo que ha hecho es crear marcas enfocadas a segmentos de clientes y crear alianzas que nos ha permitido atacar clientes que están en un poder adquisitivo más alto, probablemente, gracias a la alianza que hemos hecho con Radisson Hotel Group. Entonces hemos hecho una segmentación de marcas que ahora nos va a permitir realmente hacer un planteamiento y una estrategia de internalización, pues probablemente un poco más ordenada. Claro. En ciertos destinos que probablemente no tienen una madurez relevante, como puede ser Gambia, que apuntaba antes Nicolás, o como vemos el desarrollo que está teniendo Marruecos en crecimiento, pues marcas como Radisson lo que te puede ayudar es a aportar ese reconocimiento en el destino, y nosotros como operadora y como gestora pues nos sirve de abrelatas en muchos de esos mercados, ¿no? Entonces utilizaremos la palanca Radisson para abrir esos mercados y luego entraremos con el resto de marcas, que son marcas más disruptivas y enfocadas a, como comentaba el viceconsejero, enfocadas a las nuevas generaciones, a la generación millennial, a la generación Z, que son las que hemos desarrollado aquí en Canarias, que son destinos mucho más maduros y en los cuales estamos mirando a destinos como Portugal, tanto Portugal peninsular como Madeira, en donde entendemos que el poder generar un proceso de transformación, como hemos desarrollado aquí en Canarias, donde lo que hemos hecho es coger activos que estaban obsoletos, arrabalizados, tenían ocupas, y los hemos transformado y los hemos convertido en marcas como Mind y Xoleo, con unos conceptos muy modernos y muy enfocados a las nuevas generaciones. Pues es un ejercicio que lo podemos hacer en esos destinos perfectamente, porque tienen prácticamente el mismo modelo que tenemos en Canarias, ¿no? Y eso así lo llevaremos también a otros destinos, no internacionales, pero sí peninsulares. Y yo creo que la internacionalización tiene dos lados, dos caras, ¿no? Tiene la cara receptiva, que es cuando nosotros como empresa gestora y como hotelera vamos a un destino y recibimos clientes, pero también tiene la cara emisiva, donde nosotros como marca tenemos que generar un reconocimiento en los mercados emisores. Y como decía antes, como somos una empresa muy joven, pues estamos intentando tratar de crear esa reputación y esa imagen de marca basada en valores que también estaba comentando el viceconsejero, que tienen que ver sobre todo con la sostenibilidad, con la implicación social, con lo auténtico, con lo local, y que nos tiene que permitir saltar a otros destinos y realmente crear un valor hacia el mercado emisor mucho más potente. Muy bien. Agustín, ¿qué papel juegan las alianzas, la inversión extranjera o los nuevos modelos operativos en el crecimiento de las empresas canarias? Bueno, desde KPMG estamos viendo que hay 3 factores principales que consideramos en la parte de alianzas estratégicas y la atracción de inversión extranjera. Por un lado, habría una opción que es mayor accesibilidad a mercados globales y a canales de distribución. Por otro lado, nos encontramos con una capacidad de transferencia de conocimiento y tecnología, principalmente focalizada en lo que se refiere a digitalización y sostenibilidad. Y como un tercer punto relevante, pues nos encontraríamos con una reducción de los riesgos operativos y financieros al estar aliados con socios locales o socios internacionales. Desde la perspectiva de los nuevos modelos operativos, pues podríamos destacar
Por ejemplo, la gestión hotelera basada en plataformas digitales, la externalización de servicios no esenciales y la utilización de modelos de economía circular. Lo que estamos viendo. Esto entendemos que ayudaría a las empresas a ser más ágiles, sostenibles y competitivas en un mercado globalizado. Por otro lado, sobre la inversión, pues bueno, hemos visto recientemente, como ha dicho Miguel, que cadenas locales o nacionales están apostando por activos y por el territorio aquí en Canarias, lo que es de agradecer. Y bueno, pues son operaciones que se están produciendo ahora mismo. Por tanto, hay un apetito inversor en esta tipología. También es cierto que recientemente no estamos viendo tanto movimiento por parte de los fondos. Ha habido una ligera ralentización. Se están focalizando muchos activos muy prime o en situaciones de distrés para poder intentar conseguir las rentabilidades que quieren los inversores. Los fondos están haciendo algún tipo de desinversiones de activos, pero no termina de haber un match entre el precio estipulado que quieren ellos colocar el activo con un precio de una posible transacción. Eso desde el punto de vista de la inversión. Y también pues, nos estamos encontrando con algunos activos que, si bien no entran en el canal de venta como tal, sí hay una cesión en la modalidad de arrendamiento, que posteriormente sean gestionados por una compañía hotelera. Pero es verdad que estamos observando un mayor número de demandas de estos activos que de ofertas. Por eso no se están produciendo tantas transacciones actualmente. Aquí estamos hablando mucho de la innovación, de la transformación, de la sostenibilidad. A mí me gustaría ver cómo está evolucionando la experiencia del cliente en sus hoteles. ¿Qué es lo que le piden? ¿Cómo están atrayendo fidelización de los nuevos hoteles post-pandemia? ¿Quién quiere hablar, Nicolás o Óscar o Miguel? Empezamos por orden, Miguel, muy ordenados, así. Vamos. Sí, así. No, a ver, y el tema de la experiencia del cliente, yo creo que la innovación en las cadenas hoteleras o los que nos dedicamos al turismo tiene que jugar un papel fundamental, ¿no? ¿Vale? Yo siempre digo que es importantísimo generar, ¿no?, inteligencia en el destino, pero de lo que acontece en los mercados origen, ¿no? ¿Vale? Desde la escucha activa. Entonces, la experiencia tiene que ser algo que nosotros sepamos de qué está buscando el cliente y la tenemos que conformar. Nosotros, por ejemplo, en nuestros hoteles nos gusta hablar de genéticas, identidades únicas y singulares, ¿no? Complementarias, porque no tendría sentido hacer productos estandarizados, ¿no?, para ir al mismo cliente y pelear con el cliente. Lo bueno de tener diferentes hoteles, ¿no?, es de alguna forma disparar, ¿no?, a mercados y a targets diferentes. Por tanto, ¿cómo generas tú esa experiencia? Tenemos, ¿no?, tendencias que están encima, Óscar lo comentaba, ¿no?, un cliente mucho más digital, más joven, ¿no?, un cliente, ¿no?, que quiere pues, consumir en empresas que entiende que están intentando hacer el mundo mejor, pero sin embargo también tenemos baby boomers que están retirados y que con la esperanza de vida y la longevidad de este mercado, ¿no?, pues sigue siendo un volumen muy importante, ¿no? En Canarias lo vemos, ¿no?, en invierno vivimos mucho de este tipo de segmento, pero también hay el otro que es minoritario y también tienes que ver qué es lo que puedes hacer. Nosotros ahora, por ejemplo, en Tenerife, que tenemos 6 hoteles y que vivíamos en invierno mucho de este tipo de cliente, dice, hostia, pues tenemos que coger parte del inventario también para dedicarlo a otro cliente, un cliente más digital, que no es, digamos, tan común en invierno, pero que también viaja, ¿no? Oye, pues, ¿qué quiere este tipo de cliente? Oye, pues quiere pues, mayor flexibilidad, quiere de alguna forma también, la palanca musical le interesa mucho, interactuar con el destino, ¿no? Generar valor en el destino. Entonces, nosotros a lo mejor a este cliente lo que pivotamos más es no tanto en nuestro alojamiento hotelero, que también, o pivotamos en nuestro alojamiento hotelero como un núcleo que le va a permitir flexibilidad, y también aportamos algo muy bonito con nuestro esfuerzo, ¿no?, que es interactuar con la economía local, porque hay restauradores que lo hacen muy bien, hay comercio que lo hace muy bien, hay sitios de ocio que lo hacen muy bien, ¿no? ¿Vale? Entonces, yo creo que los hoteles tenemos que tener palancas, ¿no?, diferenciales comunicativas, lo que nosotros llamamos drivers, atributos de primer nivel, atributos de segundo nivel, que tenemos que definir cuáles tenemos en casa, ¿vale? Y luego al mismo, y articularnos como mensaje para darnos a conocer, pero al mismo tiempo también tenemos que tener otros atributos activables, ¿vale?, que podamos ejecutarlos y utilizarlos
cuando con la información que tenemos de los mercados de origen, con la escucha activa, sepamos que en un origen en concreto, en un país en concreto, interesa alguna cosa, ¿vale? Oye, si tengo tecnología que me dice que hay gente que está buscando esto y hoy por hoy la tecnología lo permite hacer, sabemos que hay conectividad, ¿vale? Y sabemos que el driver para el cliente para tomar la decisión de un destino a otro es un atributo como el surf, como el shopping, como la gastronomía. Tenemos que ser lo suficientemente ágiles para activar un mensaje en tiempo y forma, en tiempo real, para poder generar que ese cliente venga a nosotros. Entonces, lo que te quiero decir con esto, tenemos que tener la capacidad de generar experiencias dinámicas, de activarlas sobre la marcha y de intentarlas comunicar en tiempo real para seducir a ese cliente que en un momento dado está buscando eso. Yo antes estaba comentando con Nicolás, pues que bueno, que se está buscando o se está dando el mensaje que se lo ha dado de buscar un turismo de excelencia con el tema de la innovación y con el tema de la sostenibilidad. Y me comentabas que bueno, que aquí sigue habiendo el turismo de sol y playa. Sí, bueno, esto es una herejía, ¿no? Decir esto, pero digo, más allá de turista digital, no sé qué tal, la realidad, y quien quiera ver otro se engaña, es que la motivación principal que tiene el turista europeo cuando nos visita en Canarias es el sol y playa, y podemos contar las milongas del roque nublo que queramos, podemos contar lo buenas que están las papas arrugadas con mojo y lo que queramos, pero la realidad es que vienen a hacer la fotosíntesis. Y por supuesto después, a partir de ahí, pues todas las capas que queramos de calidad y toda la sofisticación, y verdad que se van produciendo partiendo de ese ingrediente fundamental y de esa base fundamental, incuestionable, innegable, e insisto, quien se distraiga y pretenda hacer otra cosa, pues mal lo lleva, pues para competir como destino cultural frente a un París o no sé qué tal. Bueno, a lo que voy. Sol y playa. Y efectivamente después se producen evoluciones y la digitalización, pues claro que ha transformado muchísimas cosas. El turista está mucho más informado, mucho más conectado. ¿Qué significa que está informado? Antes, el turista en la era pre-internet, oye, pues cuando iba de Berlín a Canarias, pues no sabía lo que se iba a encontrar aquí, no conocía el destino y tal, se tenía que poner en manos de un prescriptor profesional, que era el agente de viaje, que tiraba de un catálogo que le había hecho un contratador que había venido aquí, que había visto que el hotel estaba de pie y que existía y que no sé qué. Bueno, y era un negocio, pues eso, muy empaquetado, muy troperizado y muy estabulado. El cliente al final llegaba a un destino desconocido, se estabulaba, se metía literalmente y físicamente entre cuatro paredes y ahí se pasaba por los 7 días, 14 días desayunando, comiendo y cenando en el mismo establo, para después volver en el avión charter del tour operador. El advenimiento de Internet pues ha permitido que el cliente esté mucho más conectado. Cuando viene a Canarias ya no está ni quiere estar estabulado 7 días, 14 días entre 4 paredes. Oye, porque tiene un iPhone donde ve pues, en TripAdvisor o en Google que, oye, es que aquí al lado hay un restaurante o un sitio para desayunar con mi hija celíaca y que hacen no sé qué, de crepes de pistacho para celíacos y no sé qué. Entonces ya no está condenado ni quiere. Yo si voy de vacaciones con mi familia a Berlín, no se me ocurre ir a un all inclusive. Yo lo que quiero es pues tirar de TripAdvisor, tirar de Google e ir al restaurante que me apetezca, el mejor o el peor o el que me pueda permitir, pero voy fluyendo y fluctuando. ¿Eso a qué lleva? Pues que el turista ha cambiado, ¿cierto? Ya no es... Por supuesto que sigue habiendo all inclusive y el turismo de masas estabulado, pero que va yendo a menos. Estamos en un turista mucho más integrado en el destino y que quiere disfrutar del destino, que se sube a Tejeda, que se viene a Las Palmas, a Vegueta, no sé qué. Y eso también nos obliga a replantear nuestro producto. Pues ahí está la irrupción de un producto como el alquiler vacacional, adecuado y conforme a esta revolución y transformación de las demandas del turista, que ya no es el turista estabulado en un 4 estrellas all inclusive, sino que sí pretende integrarse en el destino en que visita, disfrutar de su autenticidad, mezclarse. Yo voy a París y quiero estar con los parisinos, yo no quiero estar apartado en un establo a las afueras de... y después quiere fluir y mezclarse, y ahí, insisto, pues tenemos que replantear nuestros productos. Las autoridades tienen el reto de no seguir con inercias del pasado y decir, no, es que si funcionó en los 70 y en los 80 el edificio con 4 paredes donde estabulábamos a los turistas, pues así tendrá que seguir, que no. Que entendamos las disrupciones del mundo, que fluyamos con el mundo, que no le pongamos puertas al campo, que evolucionemos nuestros productos. Bienvenido al alquiler vacacional. Muy interesante.
Óscar, como ustedes son una startup que a ti son nuevas, ¿qué innovaciones tecnológicas ya más o menos están aplicando? Y es muy automatización y a mí también me gustaría que el resto pues me concretara un poquito. Bueno, yo creo que la innovación se tiene que entender desde muchos prismas, ¿no? La innovación no solamente pasa por tecnología, pasa por procedimientos, por distribución, por muchas cosas. Y nosotros lo que hemos intentado es, esa segmentación que hemos creado con diferentes marcas, es que nos aporta el valor de que tenemos que hacer cosas de forma diferente en cada una de las marcas, ¿no? Luego, por otro lado, está esa innovación que la tecnología te ayuda a aplicarla y, evidentemente, este ha sido un gran valor. Sí que es verdad que creemos que la industria hotelera, y nosotros lo estamos viendo en los propios conceptos que desarrollamos, ha innovado muy poco en tecnología, en la experiencia del cliente en los últimos años. Y pongo un ejemplo. Usted... ¿Están de acuerdo ustedes que...? No, o sea, la industria turística, comparado con el retail o con la financiera y tal, ha innovado poco, claro que sí. Yo creo que un ejemplo muy claro es, y yo lo veo en nuestros hoteles todos los días, ¿no? Nosotros tenemos una marca en la cual el cliente hace todo su proceso de check-in completamente digital, como lo haría en un avión, exactamente igual como lo haría en un avión. Ese señor de 70 años que va a su puerta de embarque con un código QR, lo escanea en una maquinita, entra adentro, pasa el control de seguridad, llega a la puerta de embarque, lo vuelve a escanear, tiene su código, hace su check-in. Cuando llega a un hotel, se vuelve inculto tecnológico. Entonces, la realidad es que lo hemos vuelto nosotros incultos tecnológicos. O sea, que hemos sido nosotros lo que no nos hemos acostumbrado nunca a hacer eso. Entonces, cuando lo empiezas a hacer, el cliente lo empieza a atender, lo empieza a adaptar y empieza a adaptarlo como metodología. Y eso, que la tecnología nos ayuda, lo tenemos que aprovechar para que nuestros equipos, nuestras personas, apoyen al cliente en mejorar su experiencia. Entonces, en vez de estar haciendo un check-in, lo vamos a convertir en que puedan conectar mejor al cliente con lo local, que le expliquemos dónde puede ir a la playa, pero donde no se va a encontrar tanta gente, donde puede comer en un buen sitio. Y creamos o no creamos, evidentemente, como dice Nicolás, el factor climatológico tiene mucha relevancia, pero si solamente fuera por clima, Turquía tendría más clientes que España. Y España tiene muchísimos más clientes que Turquía. ¿Y lo tiene por qué? Por cultura, por patrimonio, por gastronomía, por nuestra sociedad, por nuestras personas. Y nosotros somos capaces de entender que ese es el valor fundamental que tenemos en el turismo. Lo que conseguiremos es que primero creceremos más y seremos mucho más responsables. Y luego hay otra cosa que para mí es importante en el tema de la innovación y de la tecnología, y es que una cosa que desde el sector siempre se habla, que es la productividad. La tecnología nos tiene que ayudar en generar productividad, porque somos un sector que es muy difícil generar y mejorar la productividad, porque es un gestor que es muy de personas. Y cuando tienes personas que atienden a personas, mejorar la productividad es difícil. Cuando tú tienes una línea de producción de puertas de coches, mejorar la productividad es muy fácil porque pongo un robot y automáticamente soy más productivo y genero puertas 24 horas del día. Pero cuando tú atiendes personas que atienden a personas, esa productividad es complicada. Entonces, la única manera de generarla es, te voy a liberar de todos los sistemas que tienen que ver con el back office, con la parte de procedimientos, y te voy a enfocar a que le expliques al cliente mejor dónde comerse unas papas arrugadas y dónde ir a la playa y hacer la fotosíntesis, como dice Nicolás. Pero eso nos va a ayudar mucho más a nivel social, a nivel innovación tecnológica y a nivel de sector. Ustedes que están haciendo productos innovadores, están poniendo en sus cadenas hoteleras. Es interesante lo que dice Óscar y no puedo estar más de acuerdo. Realmente esa falta de innovación tecnológica, yo creo que últimamente nos hemos puesto las pilas, tiene que ver también precisamente por el paradigma que decía él, ¿no? De que parece que la industria turística, el turismo y tal, tiene que ver solo contrato con personas. Y a lo mejor hay que romper ese paradigma, ¿no? Porque todos estamos interactuando con satisfacción y con calidad a través de la tecnología para acceder a ciertos productos, ¿no? ¿Y por qué el turismo no puede ser uno de ellos, ¿no? Tú imagínate que vienes de un avión desde Manchester, llegas al hotel y no interactúas con nadie, solo a través de la tecnología llegas a tu habitación. Igual te aporta valor eso, y es satisfactorio. Y es lujoso también, porque dices, hostia, no tengo ganas de hablar con nadie, quiero irme a mi habitación, me quiero duchar y no estoy pa' hostias. Pues bueno, pues llego al hotel, código QR, he hecho el pre-check-in, el código QR me permite entrar a la habitación, a mí me estoy duchando y ya me están diciendo en la tele de que el desayuno es a tal hora y tal, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ver eso para mejorar la productividad también, porque como no mejoremos la productividad, obviamente
realmente estamos atendiendo, no sé en Gran Canaria, pero en Tenerife, aquí es muy difícil encontrar personal por hoy. O sea, que no tan solo hay que romper ese paradigma, porque creo que la innovación tecnológica te lo permite, sino porque mañana probablemente no tengamos gente para trabajar en los hoteles, ¿no? Entonces, la innovación tecnológica se ha convertido más que nunca en una necesidad, ¿no?, para poder tener la tranquilidad de que puedes atender las demandas de tu cliente con respecto al producto servicio que estás ofreciendo, ¿no? ¿Vale? Entonces, hay mucha tecnología, obviamente, que hay que ordenar para poder provocar todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que hoy por hoy estamos evolucionando muchísimo más como otras industrias que lo han hecho. Los bancos han sacado a la calle en los últimos 10 años 150.000 personas en España. ¿Gracias a qué? Gracias a la tecnología. Y seguimos interactuando con los bancos, seguimos siendo clientes y seguimos percibiendo cierto valor, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ir en esa dirección, pero siempre, y siempre yo lo digo yo, esa generación, o sea, esa conversación digital con el cliente tiene que aportar valor y tiene que ser bien recibida, si no, obviamente estamos fallando. Nicolás, ¿están haciendo inversión? ¿Hay suficiente inversión en innovación y en tecnología por parte de los hoteles? Sí, por supuesto, estamos continuamente manteniéndonos al final. La innovación es para mantener la competitividad, para mantenerte pues, sobreviviendo en un entorno muy competitivo y tienes que estar continuamente pues, incidiendo en esas mejoras de productividad y para lo cual la innovación tecnológica es una palanca absolutamente fundamental, ¿no? Nosotros, bueno, pues tenemos desde las últimas incorporaciones tecnológicas, pues son, por ejemplo, como hemos incursionado en lo urbano aquí en la ciudad de Las Palmas, estamos explorando el nuevo mundo del yield management, del pricing diario, que es una cuestión que en el mundo vacacional, turoperizado, nos era muy lejana y ajena, ¿no? Porque nosotros firmábamos los contratos con los turoperadores a un año vista y eso, pues oye, podías hacer una oferta cuando las cosas iban regular con un descuento, pero el precio era... Siempre que hablan de turoperadores me miran a mí, no sé. No te has sacado todavía. No, hay que mirar, oye, tengo que sacar los ojos. Pero bueno, en cualquier caso. Y ahora estamos explorando pues, los Revenue Management Systems, que lo que incorporan es pues, inteligencia artificial, en el sentido de que se dedica a mirar todo lo que es la demanda del destino y con eso la ocupación del establecimiento en función de la antelación y bueno, pues, va siendo unos complejos algoritmos que van proponiendo los precios que optimizarían pues, el RevPAR y tal. Bueno, temas después también hemos incorporado recientemente pues, para mejorar la productividad. Notábamos que teníamos mucha carga de trabajo en el call center de llamadas pues, para preguntar si la piscina estaba climatizada o a qué temperatura estaba climatizada o a partir de cuándo. Chorradas, preguntas importantes y que le importaban al consumidor, pero que de alguna manera era muy ineficiente tener recursos humanos costosos como son, pues esperando y dedicando tiempo a responder a estas cuestiones. Pues hemos integrado ahora pues un chatbot, una inteligencia artificial, creo que tiene, son las tropecientas mil cuestiones, el fact sheet por detrás y se dedica a interactuar pues con una inteligencia artificial muy avanzada pues en la página web, respondiendo y tal, descargando, pues tenemos que estar por supuesto continuamente acompañando la innovación tecnológica, pues incorporando los últimos avances pues en PMS integrados con Business Intelligence que nos permita gestionar la complejidad del negocio y transformar la cuantiosa información que tenemos en conocimiento y para mejorar los resultados y tal, y después por supuesto la inversión ya, esta es la tecnológica, pero nosotros también ponemos pues, la inversión después en el hardware, en los productos, pues alineados con esa estrategia y con los cambios que vamos evolucionando. Si como antes dije, detectamos que el modelo del turista del siglo XXI en Canarias ya no es ese turista que quiere estar estabulado entre cuatro paredes, cuatro paredes con una piscina con tobogán. Bueno, pues nosotros le damos la vuelta al calcetín, cambiamos el producto, nos hemos dedicado a invertir últimamente en productos de carácter extrahotelero, de carácter vivienda vacacional, que lo que hacen es integrar el destino en la experiencia vacacional. O sea, ahora ya la piscina del Resort Cordial Santa Águeda no está dentro de los confines de la parcela y tal, sino que es la isla de Gran Canaria. Son turistas que vienen y sí que buscan un alojamiento, una unidad alojativa con todas las comodidades de la vivienda que dejaron atrás en su país de origen y que quieren tener pues un espacio, un techo para compartir con toda su familia, pero después le ponemos a su disposición e integramos el destino en la experiencia vacacional y abierto a la calle y estamos apostando por esa vivienda
y por ese tipo de productos, efectivamente, por vivienda vacacional, estamos apostando por la planta extrahotelera y huyendo nosotros pues del modelo de 3 estrellas, edificio vertical, all inclusive, con mucha animación y tal, que consideramos, entre otras cosas, que es un producto donde Canarias es poco competitivo en este mercado global, donde tenemos que competir con marroquíes por aquí, caboverdianos por aquí, dominicanos por allí, turcos por allí, que tienen unos costes laborales, costes regulatorios, costes de todo tipo muy inferiores, y no podemos ir a un factor, y estamos entonces nosotros dirigiendo y incorporando pues todas estas innovaciones y apostando por otro perfil de producto, invirtiendo. Como le ha sacado el tema de la vivienda vacacional, a mí me gustaría saber un poco, Miguel, qué opinan de esa convivencia y la normativa que se está haciendo sobre la vivienda vacacional de la regulación, porque claro... Sí, es que no me atrevo con Pero bueno, la patronal hotelera en Tenerife es bastante crítica. No me atrevo, no. A ver, yo voy a decir lo que pienso al respecto. Es decir, nosotros, a ver, Spring Hoteles, ¿vale? Respecto a este tema. Sí. Yo, como CEO de Spring Hoteles, en Tenerife tenemos una problemática, ¿vale? Donde entiendo que una de las problemáticas se ha generado a través de la vivienda vacacional, pero no es la única. ¿Qué es lo que me preocupa a mí ahora en Tenerife? Hay una desafección por el turismo y han señalado, digamos, al sector hotelero como generador, ¿no?, de esa incapacidad de convivir en el territorio, ¿no? Y eso nos preocupa bastante, ¿no? Ha habido bastante intensidad en ese desapego y ha habido manifestaciones, ¿no?, contra el modelo turístico, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú analizas cuáles son la problemática que ha generado, ¿no?, esa distorsión en el territorio, pues llegas a la conclusión de que realmente pues, ha venido mucho más turismo, ¿vale?, de la mano del alquiler vacacional. Es decir, por ejemplo, en el municipio de Arona, donde estamos nosotros, hay más plazas de alquiler vacacional que de hoteles, ¿vale? En Tenerife en particular hay más plazas de alquiler vacacional que de hoteles. Y es un modelo muy interesante y que además aporta valor complementario. Tampoco tiene nada que ver el modelo que él utiliza de alquiler vacacional con lo que estamos viendo que ha generado bastante distorsión en el territorio. No es el único problema, hay un problema también de incapacidad de la Administración de generar vivienda pública. Claro. Estamos en Canarias por debajo del 1%, creo, lejos de la media nacional, que es del 3%, y años luz de la media europea, que es de en torno al 9%. Y ese es un problema. Es decir, si en el municipio de Arona y de Adeje hay 11.000 viviendas de alquiler vacacional y no hay ninguna larga duración, es porque tenemos un problema con la ley de arrendamientos urbanos, ¿vale?, que desincentiva, ¿vale?, al propietario a que la utilice de larga duración y decide dos cosas, o ponerla de alquiler vacacional o decide no utilizarla. Y en Canarias, en Tenerife, tenemos cerca de 100.000 viviendas que no están puestas en el mercado de alquiler de larga duración, ¿no? ¿Vale? Y luego tenemos un problema con las infraestructuras, ¿no? Si generamos un poco de distorsión en territorio, en el municipio de Arona puede haber 20.000 personas más derivado de la plaza alojativa que se ha creado de la mano del alquiler vacacional, que ha canibalizado un poco, ha distorsionado lo que era la idea de los planes generales de ordenación del territorio, ¿no? O sea, podemos estar de acuerdo que hemos turistificado zonas residenciales, pero tampoco podemos decir que el alquiler vacacional tiene problema, porque también hay modelos de alquiler vacacional que crean valor, por supuesto, que crean trabajo y que crean una oferta complementaria. Me consta que Nicolás va en esa línea, ¿no? ¿Vale? Pero yo creo que tenemos que ver que hay un problema multidisciplinar que está generando algo que a mí me preocupa bastante en la isla de Tenerife, no conozco tanto Gran Canaria, que es una desafección contra el turismo, donde se está poniendo en tela de juicio la convivencia que debería de ser armoniosa entre turistas y residentes, ¿no? ¿Vale? Entonces, oye, nosotros, por ejemplo, como Cadena Mañana nos podríamos meter también en el alquiler vacacional. Un alquiler vacacional definido porque creemos que es una oferta muy interesante, que permite al cliente curioso y digital pues interactuar más con el cliente, y no estamos cerrados a esa puerta, pero por otro lado, junto con otros problemas que probablemente son más graves, pues ha generado una problemática que hoy en Tenerife nos está afectando y que se está poniendo en tela de juicio todo, y que realmente
tengo compañeros que tienen terrenos que tienen que viabilizar, donde ahora, a pesar de que tienen planes parciales aprobados, a pesar de que tienen licencias por parte del ayuntamiento, tienen gente quemándole las grúas y que no les permiten construir porque ese modelo habitacional pues lo están poniendo en tela de juicio porque ven que está canibalizando el territorio de una forma tal y hay muchos componentes en la ecuación que han generado esa problemática y yo creo que tenemos que confrontar. Para no querer hablar No. sobre el tema. ¿Te ha parecido bien, Nicolás? Muy bien, gracias. Yo como, esto ha sido un pequeño impacto, ¿quieres comentar algo de este tema? Yo quiero comentar, y voy a unir un poco lo que hablábamos antes de la innovación con el tema de la vivienda vacacional, porque creo que es muy interesante, ¿no? Porque al final hablamos mucho de innovación, las instituciones públicas, los hoteles, todo el mundo recibe grandes subvenciones por temas de tecnología para innovar y todo ese tipo de cosas, y hay un montón de fondos que vienen de Europa, que la mayoría de ellos se devuelven porque no hay capacidad para desarrollar proyectos que tienen que ver con la tecnología y con la innovación, pero ese proceso de innovación que yo antes decía que tenía que pasar también por procedimientos, en las instituciones públicas, o sea, en cómo estamos regulados, está muy lejos de la innovación. Y le pongo un ejemplo muy claro. El otro día salía a través de, por ejemplo, de Asotel, me llegaba un email donde me ponía que tenemos un tema con el tema de los tributos que tenemos que pagar con el tema de tener televisiones en los hoteles, ¿no? Vaya. Ahora no solamente pagamos a la SGAE, sino que pagamos a otra institución que nos tributa por los televisores. Yo le puedo decir que yo tengo clientes en los Choleo que me preguntan, y para parecer a coña, pero es verdad, chicos jóvenes que me preguntan, oye, ¿eso que está en la habitación grande, de color negro, qué es? Y tú le dices, es una tele. Y te dicen, es que yo no uso teles. Entonces yo voy a pagar por una tele para que un cliente se conecte vía Chromecast a su plataforma de Internet. Entonces las instituciones no van al ritmo de la tecnología ni del desarrollo. Le voy a poner otro ejemplo. Sindicalmente hablando, ¿cuántos años llevamos con convenios que tienen las mismas categorías laborales que hace 40 años que ahora? Y hoy por hoy yo no puedo tener, ¿dónde está la categoría laboral de, yo qué sé, pues que tenga que tener un camarero que sea a su vez influencer? No me puedo inventar una categoría laboral porque tengo que seguir teniendo las mismas categorías. ¿Dónde está la innovación desde un punto de vista público? No existe, desde el punto de vista de procedimientos. La ficha policía. Entonces, al final, cuando entendemos todo esto, entendemos por qué un modelo como la vivienda vacacional es tan atractivo para mucho inversor pequeño, porque hay otros modelos de vivienda vacacional que lo que hace es condensar y generar cosas, y yo no estoy de acuerdo en lo que decía Nicolás, desde el punto de vista de la vivienda vacacional hace que el cliente va más a lo local. Bueno, los apartamentos del sur toda la vida han sido eso, toda la vida han sido eso, no hemos descubierto nada nuevo, ha sido así. Pero hemos de tener mucho cuidado porque sabemos cómo se han convertido muchos complejos turísticos del sur de Gran Canaria cuando hemos hecho procesos de distribución individual. Se han convertido en verdaderos guetos y que están fuera de mercado actualmente y que ahora estamos viendo cómo lo vamos a reposicionar. Y hay muchos ejemplos como ese. Entonces, hay que tener cuidado con el modelo de la vivienda vacacional porque todo lo metes dentro y vale. Claro. Y la innovación con la vivienda vacacional sí que vale porque resulta que la vivienda vacacional reduces muchos costes. Y mucha gente se mete en eso precisamente por eso. Porque puedo externalizar la limpieza. Porque resulta que no tengo una recepción y puedo hacer el check-in completamente digital y está totalmente desatendido. Y nosotros tenemos viviendas vacacionales y entendemos los dos modelos, ¿eh? Son buenos los dos, pero creo que tenemos que tener cuidado. Hay que regularlos bien, tienen que aportar valor también social, tienen que generar una serie de valores y tenemos que, de alguna manera, regularlos para que sea un modelo único de explotación. Ese modelo de vivienda vacacional donde tengo a un señor encima mío, donde yo vivo, que tiene una vivienda vacacional, pues si yo mañana al de abajo le dijera que arriba voy a montar una pirotecnia, no le haría ninguna gracia. Y es un modelo económico como otro cualquiera. Entonces, creo que eso nos tiene que preocupar en muchos sentidos y nos tiene que alegrar de que realmente hay nuevos modelos en el mercado y eso es innovación. ¿Hay modelos? ¿Qué querías, Nicolás? No, bueno, simplemente que digo por un comentario que apuntaste ahí, Óscar, en el sentido de que si en un complejo de apartamentos se sustraen de la explotación y montan una vivienda vacacional, eso no es una vivienda vacacional. O sea, una vivienda es una vivienda, igual que un perro es un perro y un gato es un gato, y un apartamento turístico es un apartamento turístico. Una vivienda es una vivienda que tiene que tener la validez como vivienda y tal. Un apartamento turístico no reúne las condiciones.
eso no es una vivienda, eso es simplemente, bueno, se están sustrayendo al principio de unidad de explotación de forma espuria y haciendo trampas, pero llamándose perro cuando son gatos. Es decir, no ¿Pero son eso es la nueva normativa que quieren hacer? No, es que eso ya está regulado. O sea, el decreto 113/2015 permite el alquiler de viviendas, no el que se sustraigan a la unidad de explotación apartamentos turísticos. Eso no tiene ningún amparo legal y no estoy hablando yo de eso ni de cerca. Cuanto a lo de la innovación y efectivamente el rol que juega la administración y los poderes públicos y tal, y también enlazando un poquito, el mercado está vivo, ¿no? Está el libro ese de ¿quién ha movido mi queso? El mercado está vivo y tenemos que estar continuamente pues, navegando esos cambios de paradigma, eso tal. Y sin embargo nos encontramos, pues la sociedad civil, los agentes económicos y tal, pues con un contexto normativo, planeamiento territorial. Insisto, está cambiando el mercado, está cambiando el consumidor, quieren venir al sur, sí, donde está el sol, para hacer la fotosíntesis, pero quieren un modelo de, oye, que yo lo que quiero es deambular por el territorio, no quiero estar estabulado, no quiero estar tal. Bueno, pues el planeamiento territorial, el que tenemos, pues los planes generales de ordenación urbana, en San Bartolomé del 96, en Mogán del 97, que son de antes de Internet. Quiero decir, estamos hablando aquí del cambio del turista y que de las necesidades del turista y tal. Estamos hablando de planeamientos y el problema es que nos quieren constreñir, nos quieren encorsetar, nos quieren limitar y tal a unos planeamientos que son incapaces de cambiar y que sí pretenden que condicione que Canarias se adapte al mercado y que Canarias fluya con el mercado y que pueda permitir seguir generando riqueza para nuestra tierra. Estos movimientos de los que se hablaba y tal. El turismo no es el problema. El problema es el hambre. El problema es el hambre. Y el turismo lo que ha permitido es que los canarios dejemos de pasar hambre. O sea, somos un pueblo bastante desmemoriado. El turismo nos acompaña felizmente desde mediados de los 60, pues irrumpió. Yo nací ya en la era turística, pero bueno, pero yo cuando era joven, pues aquí en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en los finales de los 70, los poblados chabolistas que había a la entrada de la ciudad, pues para allá y para allá y para allá. El turismo es lo que ha permitido transformar a nuestra tierra. ¿Que somos pobres por culpa del turismo? Claro, porque si no seríamos paupérrimos, que era lo que éramos. Somos pobres, efectivamente, por culpa, porque la alternativa es ser paupérrimos como éramos en nuestra condición de una isla ultraperiféricas en mitad del Océano Atlántico. Me hablaba con mi abuela, en paz descanse, de Lanzarote, que nació en el 17 con la Revolución Rusa, y ella vivió el hundimiento del Valvanera en el 19, cuando los canarios nos veíamos abocados a tener que meternos en barcos para tirar para Cuba. Y se hundió el Valvanera delante de los cayos de Florida y a los canarios se nos comieron los tiburones. Entonces, es que hay que ser muy de... Yo le decía, abuela, tú ahí en Lanzarote, en los 50, en los 40, tú pasaste hambre. Y ella, que era muy digna, me decía, hambre no, pero ganas de comer sí. Entonces, que somos pobres, sí, y ojalá vayamos a más, pero para eso lo que hay que hacer es no menos turismo, más turismo, porque es la única industria que tenemos. Y tenemos que poner un poquito de sensatez a esto y un poquito de memoria colectiva. Y el turismo es más turismo para nuestra gente, porque nuestra gente, que era paupérrima, ahora somos pobres y tenemos que aspirar entre todos a llevarlos a un estadio superior de riqueza y de calidad de vida. Más turismo. Agustín, desde la perspectiva de KPMG, ¿cuáles son, digamos, las principales palancas de innovación que marcarán el futuro del turismo en Canarias en los próximos años? ¿Tendencias clave? Bueno, el privilegio de tener a tres oradores como los que tenemos, que son capaces de transmitir y contar tantas cosas en tan poco tiempo, te dejan un poquito sin palabras porque han ido tocando, desde mi punto de vista, pues tres aspectos de cuatro que creo que son relevantes para el futuro. Por un lado, y para no dilatar mucho, lo citaré brevemente, nos encontramos con la inteligencia artificial, que va a ayudar también, será útil para el establecimiento de los precios, predicción de la demanda, e inclusive para algún tipo de experiencia del cliente cuando llegue al destino. Puede ser una traducción simultánea en el hall o ahora hacer el check-in o cualquier tipo de comunicación dentro del propio establecimiento. En segundo lugar, podríamos contar con la sostenibilidad desde el punto de vista de ser más eficientes energéticamente, ser capaces de tener un mayor cuidado de impacto ambiental
e intentar que tengamos un turismo un poquito más conservador y cuidadoso con el medio, que lo estamos haciendo, pero es un aspecto importante. En tercer lugar, diría la personalización del servicio, porque cada vez nos encontramos con turistas que quieren tener unas experiencias más adaptadas a sus valores y a sus preferencias. Para esto entendemos que será fundamental el uso del Big Data y utilizar unos CRM muy avanzados que sea capaz de gestionar toda esta información y poder cumplir con estas expectativas que cada vez son mayores. Y en último lugar, y como resumen, pues sería la digitalización, que abarca desde, como decían antes, ese check-in sin contacto hasta la implantación de la realidad virtual para una mayor experiencia y una mejor experiencia del turista. Ha hablado de sostenibilidad, nosotros no lo hemos tocado mucho, yo sé que yo creo que a usted es un tema que le apasiona. Bueno, sí. Yo quería saber un poco si es un importante polo de atracción, si es un reto de futuro, si Canarias es un destino sostenible, si están haciendo inversiones en... Yo creo que hablamos demasiado a veces de este tema, ¿no? Vale. Porque parece que cuando quieres hablar mucho de esto es que quieres ocultar alguna cosa, ¿no? Yo creo que tiene que ser como un básico que tienes que asumir dentro de tu compañía, ¿no? No creo que tengamos que destacar por sostenibilidad. Lo que tenemos que asegurarnos es que la sostenibilidad está en nuestra hoja de ruta, ¿no? A mí me gusta hablar de sostenibilidad social, ¿no? ¿Vale? Porque yo creo que todos, que más que menos, y podríamos hablar de cantidad de medidas, estamos implicados en lo que tiene que ver con la sostenibilidad medioambiental, ¿no? Pero yo creo que la sostenibilidad también con el territorio. El turismo configura los territorios, ¿no? Y tenemos que aportar nuestro granito de arena desde la industria turística también en que esa riqueza que viene del turismo, que cuesta mucho de traer porque hacemos esfuerzos ingentes en marketing, ¿no? Para atraer a los clientes, porque muchos de nosotros vendemos porcentualmente de una forma importante a través del canal directo, ¿vale? ¿Cómo puede esa, ¿no? Riqueza permear, ¿no? en el territorio, ¿no? Y eso es donde nosotros ponemos el foco, ¿no? Nosotros nos hemos apalancado mucho en el tema del deporte, montamos varios acontecimientos deportivos de diferente índole, travesías de aguas abiertas, triatlones, decatlones, carreras, surf, ¿vale? Y creo que eso dinamiza una industria de generación de pruebas deportivas, ¿vale? Que es complementaria a la nuestra, ¿no? Y hay que ponerlo en valor, ¿no? Y hay mucha gente también que vive de eso y eso está muy bien y generamos también un mensaje atractivo para nuestros clientes, ¿no? Dinamicemos la industria también hermana de la construcción, ¿no? Porque todos estamos constantemente reformando y ahí también hay mucha gente. Luego también pues intentamos de alguna forma, pero ya por obligación, que queda muy bonito decirlo, no, es que es por obligación el producto local. Es decir, Canarias es única y singular. ¿Por qué? Por sus quesos, por sus vinos, por sus playas, por su orografía, ¿no? ¿Vale? Y además yo creo que tienen que hablar de las bondades del turismo, no nosotros, porque cuando lo hablamos nosotros parece que tiene cierto tufillo empresarial. Tiene que hablar el tío que vende vino, el tío que vende miel, el tío que vende queso, para que hable de eso, de si podría ser más pobre si no hubiese turismo, paupérrimo, como decía Nicolás, y rememorar un poco esa, ¿no? Yo que, bueno, llevo muchos años en Canarias y a veces hablas con los viejos del lugar y en Tenerife la gente mayor te dice, es que la gente que ahora se queja de hoy no sabe lo que tuvimos que emigrar a otros países en su día, ¿no? A Venezuela, en el caso de Tenerife, para poder de alguna forma ganar algo que no podíamos estar ganando allí. Cuando volvimos, qué suerte que tuvimos el turismo, que gracias a eso tuvimos una palanca. No nos engañemos, no vamos a tener ninguna palanca, ninguna industria tan potente en Canarias como el turismo, que genera el 40% del trabajo y el 35% del PIB. Entonces, en cuanto a sostenibilidad social, sí. ¿Qué podemos hacer para generar un territorio donde cohabiten en armonía turistas y clientes? Yo, Nicolás, sostenibilidad social, pero también inversión. Se está haciendo una inversión hotelera en cuanto a poner pues tecnologías no, todo lo que es turismo sostenible, placas solares, todas estas cosas. A ver, la sostenibilidad que tiene esas dos dimensiones, la medioambiental y la social, y las tocamos las dos, efectivamente. Es que por egoísmo nos toca ser orientados absolutamente a la sostenibilidad,
medioambiental, oye, tú apuntas a que si ponemos placas fotovoltaicas para minimizar el consumo eléctrico, pues como supuesto la electricidad, pues egoístamente nos interesa y se rentabiliza rápido. Oye, que sustituimos la bombilla incandescente por LED, es que nos interesa porque se amortiza rápido y tiene un tal, o sea, estamos lanzados, oye, que ponemos sterilizadores para controlar el agua que se va por el grifo y tal, o sea, nuestra sostenibilidad, o sea, ya no es, y desde la mezquindad y egoísta somos y apostamos y estamos lanzados las inversiones de este tipo. La sostenibilidad medioambiental en términos que trasciendan al establecimiento nos importa mucho. El destino es un atributo fundamental y esencial en la experiencia vacacional. Yo este verano estuve en un destino pues que no voy a nombrar, del sudeste asiático, muy de moda y muy conocido, muy tal, y me quedé horrorizado, pues, oye, pues con la basura tirada pues, por esos barrancos de un verdor exuberante y precioso, pero bueno, país de tercer mundo y tal. Y eso que estaba de moda. Y está absolutamente de moda, absolutamente saturado y masificado. Sí. Hablamos de masificación aquí en Canarias, no voy a decir el destino, pero bueno llevarme entre las patas, pero porque después dirán que hablo más de la competencia, pero bueno, entre la basura, la masificación y tal, es fundamental la sostenibilidad y estamos absolutamente alineados. Y la sostenibilidad social, pues yo que voy de herejía en herejía, voy a decir que lo más social es generar riqueza. Lo más social es generar empleo para nuestra gente. El año pasado entraron en Canarias 22.000 millones de euros vinculados a nuestra industria. Si no fuera por ese oxígeno que entra en nuestra vena, insisto, volveríamos a estar hablando de Valvaneras. O sea, los canarios, nosotros tenemos que intercambiar con el resto del mundo. Pues oye, si hay una epidemia de COVID, las vacunas no las hacemos aquí, las tenemos que comprar. O sea, la carne y el arroz nos viene de fuera, el teléfono móvil nos viene, todo nos viene de fuera. Estamos teniendo que intercambiar con el resto del mundo. ¿Y nosotros con qué intercambiamos? ¿Con qué pagamos? Nosotros tenemos que generar divisa aquí, pues para poder intercambiar en esta aldea global. Y gracias a Dios, tenemos esta industria, la industria turística, que es lo que nos permite sobrevivir aquí en mitad del Atlántico. Como digo, se produce esta industria permite el milagro de que los europeos ricos del norte nos transfieran voluntariamente sus miles de millones de euros para que nosotros, aquí en mitad del Atlántico, podamos comprarnos nuestros coches, nuestros teléfonos móviles, nuestras vacunas y nuestros tales. Entonces, tenemos el privilegio de tener esta industria que genera de forma directa el 35% del PIB, 40% de empleo, 40% de los ingresos fiscales, pero que de forma indirecta inducida es el 80% de neto, porque no hay otra cosa. Y si la hubiera, no sé, se habló de que había petróleo, pero vamos, nos pusimos nerviosísimos, o se habló de que había tierras raras y nos pusimos todos nerviosísimos. Pero bueno, y de verdad, vamos a poner nerviosos si hay petróleo, si hay tierras raras, y porque hay turismo. Bueno, pues vale, que refloten al Valvanera, que nos va a tocar. Oscar, ¿tú quieres comentar algo de eso? Bueno, nosotros que somos, como dije antes, una compañía que nacimos hace muy poco, hace 4 años, cuando nacimos, la sostenibilidad no era un tema más, la sostenibilidad era algo que tenía que estar en todo lo que hacíamos. O sea, para nosotros, la sostenibilidad no es algo que está a más. Hoy por hoy, incluso hasta en la bolsa te miden por cuánto, vamos a decir así, cuánto beneficio generas y cuánto utilizas ese beneficio para repercutirlo en la sociedad. Entonces yo creo que esto es una cuestión de equilibrios. Y yo, perdona Nicolás, no es que me quiera meter contigo hoy, pero a mí me llama mucho la atención, además, sabe que le tengo mucho aprecio, me llama mucho la atención cuando un empresario dice: es que genero puestos de trabajo. Coño, tengo un hotel. Es que si yo no voy generando puestos de trabajo a gente que veo por la calle porque no tengo un negocio. O sea, claro, genero puestos de trabajo porque tengo un negocio que gestionar. Entonces, para mí eso no es sostenibilidad social, es otra cosa. Pero la sostenibilidad se tiene que medir de otra manera. Y la sostenibilidad se tiene que medir en equilibrios. Y se tiene que medir en cuánto gano, cuánto genero, cuánto aporto. Y ahí tenemos que medir la sostenibilidad. Y la sostenibilidad tiene que verse en todos los ámbitos. Yo el otro día leía un artículo en la prensa que ponía que AENA iba a invertir no sé cuántos miles de millones, ¿no?, en el aeropuerto de Tenerife Sur. Ya era hora. Pero me hubiera gustado leer al lado de eso de que el Cabildo de Tenerife tenía preparado un proyecto para que todos esos turistas que llegan por el aeropuerto tengan cómo transportarse, cómo llevarse, cómo ponerse, cómo servirlos, pero es que eso no lo hacemos. Entonces, mañana hacemos, como decía Nicolás, un plan de ordenación y resulta que ahí decimos, con 10 años vista, que va a ir un hotel de 600 habitaciones, pero no hay ningún político, ninguna organización, nadie se ha preocupado de que si son 600 habitaciones, hay 300 familias que tendrán que trabajar ahí, que
habrá un empresario que ha generado el trabajo, evidentemente, y alguien invertirá ahí. Pero, ¿cómo no somos capaces de planificar y pensar en que todo esto tiene que ver con equilibrios? Y si no generamos equilibrios, nos vamos al garete y volveremos a recoger burgaos, como dice Nicolás muchas veces, otra vez en la playa. Porque la realidad es que tenemos que buscar ese tipo de situaciones. Estamos viendo como en Tenerife, en ciertas playas, resulta que los emisarios tenemos que cerrar las playas porque no están. Las carreteras no están en condiciones, no tenemos vivienda, y crecemos y crecemos en número de turistas. Es un equilibrio, y ese equilibrio tiene que estar en las entidades públicas, en las entidades privadas y en la mentalidad de absolutamente todos. Y nosotros como entidades privadas tenemos que tener muy claro de que todo lo que haces, por otro lado, tiene una reacción, acción-reacción. Y la sostenibilidad pasa por eso, social, medioambiental, y evidentemente hay una parte que no la podemos obviar, que es la parte económica. Esto tiene que ser rentable, porque si no, no haces negocios, si no, no creas carreteras, si no, no aumentas los aeropuertos. Pero esto va de equilibrios. Y hoy por hoy creo que estamos completamente desequilibrados. Y esa es la razón por la cual la sociedad sale a la calle a decir, señores, se están equivocando. Porque hay un desequilibrio tremendo entre un lado y el otro. Entonces, hasta que no seamos capaces de equilibrarlo a nivel público, privado y demás, seguiremos teniendo este problema. Y este problema va a ir más, y el 26 será un problema más gordo. Por enriquecer lo que dices, Óscar, y muy brevemente, es que hablamos de colaboración público-privada, pero es que la colaboración público-privada no existe en absoluto. Se nos llena la boca hablando de todo esto, y al final no articulamos, no somos capaces de articular nada, probablemente por un tema de gobernanza, pero es que no articulamos nada. Hablas de planificación, tú hablas de recaudación fiscal, es verdad, tenemos, pues, sobre todo en Tenerife, pues, unos movimientos relacionados, ¿no?, o contra el modelo turístico. Probablemente si esa recaudación fiscal, 3.000 millones de euros, ¿vale?, tuviésemos la capacidad, la administración, de invertirla adecuadamente para que el cliente percibiese que el territorio mejora, pues probablemente no tendríamos, ¿no?, todas esas situaciones que es lo que estamos viendo. Nosotros, Primoteles, hemos tenido que comprar 130 viviendas que estamos desarrollando ahora para nuestros trabajadores, porque tenemos 140.000 metros de suelo, y estamos viendo que como no pongamos en la ecuación el tema de la vivienda, probablemente nos quedaremos solos, por mucho que avance la tecnología, porque esto, como decía Óscar, va de personas, ¿no? En Canarias, y tú lo sabes bien, tuvimos 12 años de moratoria, o sea, un momento fantástico para planificar el territorio, sabiendo cuál era el suelo comprometido, ese suelo para qué iba a estar, porque teníamos los planes generales de ordenación del territorio, que en el caso de Arona es del 85, ¿vale? O sea, pues si ya sabíamos cómo estaba el terreno ordenado, porque en esos 12 años no podíamos definir qué infraestructuras, qué cosas teníamos que hacer para que de alguna forma hubiese esa convivencia que ahora está jugando en nuestra contra, ¿no? Entonces, yo creo que la planificación es importante y muchas veces la inmediatez política va en contra de todo eso. Cuando viene uno dice que lo que hizo el otro es una mierda y que entonces hay que cambiarlo. He visto pocos políticos que digan, oye, me voy a apalancar en lo que hice para seguir con esa estela y a ver si puedo mejorar algo. Trabajo a largo plazo y planificación. Ese consejero tome buena nota porque todos han hablado de lo mismo. Estoy de acuerdo, digo por apostillar, estoy totalmente de acuerdo. Uno de los males de nuestra tierra es ese adanismo, ¿no? El adanismo, Adán era el primer hombre sobre la faz de la tierra y pasa mucho que cuando a uno lo eligen y llega político, llega a un puesto de responsabilidad, pues se siente Adán y pretende pintar el paraíso y redefinir el paraíso y tal. Y el problema que tenemos es que cada 4 años, cada tal, pues volvemos a estar en esta misma historia. Digo, la democracia es el mejor de los sistemas conocidos, que nadie me malinterprete, pero tiene el problema de que cada 4 años volvemos a empezar y volvemos a escribir. Y eso tiene este problema. Las grandes obras requeridas por nuestra tierra son obras que trascienden a ese breve periodo de 4 años. En el régimen anterior, mucho peor que el actual, por supuesto, pues se inauguraban presas y pantanos y viviendas sociales por doquier. Pero claro, tenemos el problema que nuestro modelo actual, que es el bueno, el político sigue las lógicas clientelares de tener que presentarse a unas elecciones y ganarlas y tal, y entonces es poco sexy meterte en el desarrollo de una promoción de vivienda social, porque en lo que preparas el proyecto, preparas el tal, al final la cinta la va a cortar el del partido de enfrente. Entonces, mejor no gastamos el dinero en fuegos artificiales y en verbenas del pueblo, que es más rentable en términos electorales y más tal.
Y así estamos, y ese es el problema que tenemos en Canarias. El problema no es el turismo, el problema no es que vengan miles de millones de euros a nuestra tierra. El problema es, pues oye, pues que la TF1 está colapsada, pues porque hay que hacer infraestructuras viarias. El problema es que todos los emisarios y todas las están colapsados, pues porque hay que invertir en infraestructura. Es que eso no se ve. Que es mejor traerlo sobre pantallas a la fiesta del pueblo, porque lo que en tierra, bajo tierra, eso no lo va a ver el cliente y no lo va a valorar. Entonces estamos perdiendo agua por todos lados, todo el 50% del agua se pierde, tal. Entonces, no es meterme con los administradores públicos, pobre José, no va a coger manía, pero toda esa... A ver, el crecimiento bueno, lo dije yo al principio en términos de empresa y lo digo yo como pueblo y como pueblo canario. Tú decías que si crear empleo no era sostenibilidad. Eso es una motivación que tengo yo como canario. O sea, yo como agente económico y como ejecutivo, mi motivación no es solo ganar dinero para mis accionistas, que sí, pero para mí poder trascender, impactar positivamente en mi gente, generar riqueza para mi gente y para mi tierra. Yo voy a morir como todos nosotros y yo con eso me quedo en paz. O sea, y yo tengo la satisfacción de estar colaborando con mi tierra. Y entonces a lo que voy, y las administraciones públicas tienen que acompañar ese crecimiento. Un crecimiento desaforado puede romper costuras. Necesitamos una administración rápida, flexible, ágil, no pensando en las siguientes elecciones, sino pensando en el interés general y con vista largo y con luces largas, pues adecuando las infraestructuras viarias, los hospitales, creando vivienda social, y acomodándose y acompañando el crecimiento necesario. Lo que es ilógico es decir, crecimiento cero, paremos, no sé qué. No. Sigamos creciendo y tengamos una respuesta adecuada al crecimiento y acompañemos el crecimiento para que los canarios vivamos mejor mañana que hoy y mejor que vivíamos ayer. Muy interesante todo. Yo para el cierre de esto, porque si no vamos a estar toda la mañana, porque ustedes tienen muchas cosas que decir, la verdad. Me gustaría que hicieran las previsiones y expectativas para el año 2026. ¿Vamos a tener un buen año? ¿Dónde está la bola? No, ayer lo comentábamos, o sea, tenemos... ¿Y 2025 cómo está? No, 2025 bien, ya yo no creo, no estamos viendo el crecimiento del 24, ya no crecimos como en el 24, pero bien, realmente, pues, vamos a seguir creciendo, pero no porcentualmente como crecimos en el 24 y va a ser un año de récord, ¿vale? Y luego respecto al tema del 26... Ahí está todo, ¿no? Digamos, todas esas amenazas que hay, ¿no? Sobre todo, lo comentábamos antes con Nicolás, geopolíticas, ¿no? Es decir, claro. Los días no sabemos ahora, ¿no? Estamos coqueteando ahí, el Putin ahí está constantemente ahí, ¿no? Tentándonos a ver si hay alguien, ¿no? Que salta y se monta un pollo de proporciones bíblicas en Europa y nosotros lamentablemente vivimos del mercado europeo, ¿no? Ya hemos vivido otras situaciones. ¿Cómo va a estar la economía en los países de origen? En Inglaterra, ¿no? Que es un mercado principal para Tenerife, que en un momento dado pues una eventual devaluación de la libra, estamos viendo cómo las estancias son un poquito más cortas, pues ese país en particular está viviendo unas situaciones económicas que nos podían impactar, gracias a Dios, gracias al driver principal que es Turismo de Sol y Playa, que sigue siendo un infernal quedarse un invierno en Inglaterra o en Escandinavia, ¿no? Sigue siendo prioridad para ellos viajar, ¿no? Cómo va a evolucionar la inflación, cómo va a evolucionar todos esos movimientos que tenemos en el territorio respecto al tema del turismo, cómo vamos a crecer infraestructuras, la conectividad. Bueno, lo mismo de siempre, pero respondiendo a tu pregunta, 25 bien. ¿Vale? Y 26 lo que puedo ver, que ya es la certeza de ver cómo van nuestros bookings para el primer trimestre del 26, todo indica que vamos en línea, ¿no? De reservas como respecto al año pasado, el mismo día del año anterior. Por tanto, en principio no veo problemas, ¿vale? Para que tengamos en el 26 también un buen año. Hay otros mercados que se van incorporando, ya no solo tenemos el inglés, el alemán siempre ha sido una realidad, estamos viendo cómo los escandinavos funcionan muy bien, cómo Polonia está bien conectada con Tenerife, Francia, Italia. Por tanto, no quiero ser agorero. Es verdad que los hoteleros siempre somos agoreros, ¿no? Y decimos, como el invierno bien, pero luego el verano ya veremos, ¿no? Bueno, yo lo veo bastante bien, si es que no pasa nada extraño que podría pasar, tal y como estamos viendo cómo está el tema geopolítico, ¿no? Nicolás. Nada, coincidir, el 25 está siendo otra vez un año de récord, en mi caso bastante mejor que el 24, todavía mejor que el 24, las perspectivas que tenemos por reservas para el 26 también son muy buenas, estamos en este ciclo alcista, en este ciclo de vacas gordas,
pero que sabemos que es finito, que como todos los ciclos y como se decía en la Biblia, las vacas gordas y las vacas flacas a los 7 años les sucederán. Estamos en el ciclo alcista, disfrutemos esta marea que va subiendo y sigue subiendo, pero desde la certidumbre de que llegará un momento pues que lleguemos a la pleamar y que tocará la bajadita, pues porque está escrito en los ciclos económicos desde siempre. Estamos en un muy buen momento, es verdad que hay incertidumbres que son las que pueden ir apuntando a ese comienzo de la bajadita. Están las macroeconómicas, Alemania está en recesión, la industria automotriz alemana no puede con la pujanza de los chinos, no puede con los aranceles de Trump, no puede con tal. Si se resfría Alemania, aquí en Canarias vamos a tener una pulmonía, va a arrastrar también en general a toda la economía europea. Y por ahí hay las incertidumbres más dramáticas en cuanto a lo inmediato, pues oye, que el Putin, como dice Miguel, pues aquí jugando a ver cuándo saltamos y cuándo reaccionamos, mandando casas a invadir el espacio aéreo de Polonia, de Estonia y tal, pues oye, estamos todos aquí arrugados y encogidos, y además constatando lo frágil de nuestro momento, ya lo vivimos en la pandemia, ¿no? O sea, nuestra bonanza es absolutamente frágil y efímera, o sea, cuando salga la noticia de que hemos derribado un caza ruso, pues ya la tenemos. Es como cuando el chino se comió el murciélago. Digo, pues ya hemos liado. Pues ya la hemos liado. Entonces, bueno, pues disfrutemos de la bonanza mientras dure y estemos preparados pues para cuando vengan maldadas. Ahí está. Óscar, ¿cuáles son tus...? Bueno, sí, yo creo que el 25, a ver, sí que es verdad que empiezas a ver un poco de calentamiento del mercado en general, ¿no? En el último Q del año. 26... veremos, no sé, pueden pasar muchas cosas. Sí que creo que en general, no sé mis compañeros, pero yo lo que veo es, estamos empezando a sufrir en márgenes, ¿no? Que decir, los márgenes ya no son los márgenes de años anteriores, el precio parece que se estabiliza por arriba y tenemos una sobreregulación en muchos aspectos que nos hacen que tengamos más gastos en la parte de abajo, con lo cual... pues yo creo que a nivel de márgenes ya no vamos a tener los resultados de los últimos años, probablemente, ¿no? Eso tiene que ver con lo que comentaba antes sobre el tema de los fondos de inversión, que ya no hay tanto interés, están empezando a irse a otros destinos, hay más inversión por parte de SOCIMIS, Family Office y tal, más que de grandes fondos que están desinvirtiendo porque están empezando a anticipar que esa rentabilidad baja. Entonces, bueno, pues nosotros también en cierta forma la vemos. Y luego creo que, como decía aquel... No sé, no recuerdo quién lo decía, que decía una cosa que era, los americanos inventan, los chinos copian y los europeos regulamos. Regulamos, sí. Entonces, nosotros tenemos un exceso de sobreregulación y que hace que nos tributan, tenemos que poner en marcha un montón de cosas. El año que viene tenemos varias cosas que tenemos que poner en funcionamiento, como el tema de la ley del desperdicio, como muchas cosas que nos va a obligar a invertir dinero, invertir recursos y invertir en tecnología, con lo cual nos van a bajar los márgenes porque el precio parece que no va a subir más. Agustín. Pues alineado con lo que han comentado, 2025 se prevé que va a finalizar como un nuevo récord histórico, tanto en el número de visitantes como en lo que es la facturación. Es verdad que en el primer semestre del año se ha visto una tendencia alcista, en línea, aunque un poquito más baja que el 2024, terminando el semestre aproximadamente con una ocupación media en Canarias algo por encima del 80%, siguiéndonos Málaga y Alicante. Durante el tercer Q ha habido un descenso en ese crecimiento, pero así todo, bueno, las cifras más o menos se habla de finalizar el año con un porcentaje de ocupación media en Canarias entre el 81 y 83%. A nivel España global, pues estamos hablando entre un 73 y 76, para que vean la comparatividad. Sobre las cifras de número de visitantes, se estima que finalicemos en torno a entre 18,4 y 18,7 millones de visitas y en facturación algo más entre los 22.700, 22.600 largos de facturación este año. Y 2026 lo que estamos viendo, bueno, prevemos que pueda seguir habiendo un crecimiento, pero ya un poco más atenuado. Las previsiones que podemos observar podrían estar en torno al 1,5 aproximadamente. Pero bueno, como han dicho ya, hay muchos factores que si se manifiestan, ya todas estas proyecciones y previsiones pues nos las tumban. Con lo cual,
Como decía Nicolás, vamos a aprovechar el momento de alza, hacer las cosas bien e intentar que se alineen todo para que podamos seguir disfrutando y generando riqueza para el territorio. Pues muchas gracias a todos. La verdad que ha sido muy interesante los puntos de vista que han planteado y gracias a los invitados por venir a este acto. Muchas gracias. Muchas gracias.